Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo, yo soy Alex Ramírez Arballo y les doy la bienvenida a este video, a esta conversación que pretendo proponer el día de hoy. Tradicionalmente hablo más o menos alrededor de los 30 minutos. Siempre es un par de minutos más, ¿verdad? Nunca menos. Menos nunca, sobre todo cuando se trata de hablar. Te invito para que te suscribas a este canal, te invito para que para que des un like, un me gusta si encuentras algo de valor en lo que estoy diciendo y para que dejes algún comentario, para que me digas quién eres, para que me digas desde dónde me escuchas y por qué estás aquí. Eso créeme que me daría muchísimo gusto saber. Bueno, vamos a ver. Últimamente, como ustedes saben, he estado involucrado en la escritura de una novela, de mi novela. No es la primera que escribo. No he publicado una sola. He publicado ensayo, he publicado crónica, he publicado poesía. Y he estado escribiendo novela más o menos desde el año 2007. ¿Sí? Ya era un adulto entonces y estaba metido en un doctorado, es lo que estaba estudiando. Terminé el 2008 y a partir del 2008 he sido un profesor. ¿Sí? A eso me he dedicado, pero también he estado escribiendo. Nunca he dejado de escribir. Tengo novelas terminadas que ni siquiera las he intentado publicar porque creo que no tienen la calidad suficiente. Sin embargo, estas novelas me han servido a mí como una auténtica escuela, una escuela que me ha enseñado de la mejor manera posible, es decir, en el trabajo, lo que significa novelar, cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos más comunes que se presentan en cualquier trabajo de escritura de ficción, en concretamente de la novela, que es el género que a mí me interesa. Entonces, resumiendo, pensando en cuáles son los errores más comunes que un escritor en general, pero particularmente de novela, quiero enfocarme a los que están escribiendo novela. Si tú estás escribiendo novela, quédate aquí, únete a esta comunidad que estoy creando en torno a la escritura de la novela. Por cierto, yo estoy grabando esto el día 25 de febrero de 2024. Y según mi calendario, me quedan 7 días para terminar el borrador de esta novela que tengo toda la intención de promover, de publicar y de considerarla la primera novela que voy a poner a disposición de la gente para su lectura, porque creo que ya he alcanzado el nivel suficiente como para mostrar lo que estoy escribiendo y evitar algún sonrojo por ahí, eso espero. Pero bueno, vamos al punto, a los puntos que tengo aquí en mis notas sobre los errores más comunes que los escritores cometen. El primer error que se comete es el de la falta de edición y revisión. Por increíble que parezca, hay muchas personas que escriben y están convencidos por alguna razón, ¿verdad? Están convencidos de que está bien, que aquello que va saliendo, que está manando y que queda fijado en la escritura, eso basta, eso es suficiente. Y no, óigame, no es suficiente, ni mucho menos. Yo me atrevería a decir que el primer borrador es el más importante y es el más repugnante de todos. Es el que está más lleno de errores. Y este es uno de los errores más comunes. Simplemente pasar por alto la importancia de la edición y la revisión. Es importante, digo aquí yo, revisar el contenido para corregir desde lo más básico, que son errores gramaticales,
ortográficos que se van. Ambos ocurren constantemente y de puntuación. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Lo que yo propongo es que escribas el primer borrador, te concentres en el primer objetivo que ha de ser terminar el borrador, tener el primer borrador listo. Esa es en tu to-do list, es check. Ya he hecho lo primero que tengo que hacer, que es escribir el borrador. Una vez que el borrador está escrito, entonces sí, se pasa a la edición y la revisión. Aquí no hay nada escrito, cada uno se va acomodando a sus propios métodos, pero sí es importante que haya un tiempo, que haya cierto tiempo que haya cierto tiempo entre el momento en el que terminas de escribir el borrador y que comienzas a editarlo. Es importante que tú te distancies de ese borrador. Mira, lo que te voy a contar es muy extremo y tampoco creo que sea recomendable. Yo tengo una novela que empecé en 2007 y cada año la reviso en los veranos. Entonces, imagínate, durante todo ese año no la leo. Entonces, el verano la vuelvo a revisar de pe a pa. Y es maravilloso porque el texto se te muestra como si fuera el texto escrito por alguien más, no por uno. Y entonces es mucho más fácil el trabajo de la edición, ¿sí? Hay personas, yo he conocido personas que hacen esto. Por ejemplo, terminan un capítulo, o no un capítulo, lo que sea que escribas por día. Al día siguiente, antes de continuar escribiendo, revisas lo anterior. Y lo que hacen es lo imprimen. Y entonces en papel, así como este, empiezan a editar. Van a la computadora, hacen las correcciones y entonces se ponen a escribir lo que tienen que escribir. Tiene sus ventajas porque recuperas el hilo de lo anterior, de lo que escribiste anteriormente. Y además, al finalizar de escribir todo el primer borrador, pues su calidad va a ser mucho mayor. A mí no me gusta eso. A mí me gusta abrir la llave y que se vaya todo así, como va. Con todos los errores, no me voy a detener. No tengo tiempo, tengo que continuar escribiendo. Al final, ya es otra cosa. Ya tengo una totalidad. Esto es una cosa maravillosa. Esto es una cosa maravillosa porque la escritura del primer borrador es muy difícil, es muy trabajosa. Pero la corrección, la edición es mucho más placentera. Es ahí cuando comienza la parte ya mucho más divertida de la escritura de tu novela o de tu texto. Pero recuerden que estoy hablando a las personas, estoy hablándoles a las personas que están escribiendo un texto. Segundo error esencial. Es más, así le voy a poner al video, error esencial. Errores esenciales de los escritores. Porque hay otro tipo de error un poco más sofisticado, de orden psicológico. No me interesa eso por el momento. Me interesan los errores esenciales. Entonces, el primero es de bulto, ¿no? Como se dice, es no editar y no revisar. Segundo es no leer lo suficiente. Hombre, yo sé que estoy diciendo aquí una cosa muy obvia, ¿no? Esto es casi tanto como decir el agua moja y las cosas caen por su propio peso. Pero lo creas tú o no, hay personas que subestiman la lectura. Hay personas que creen que no es tan importante y que es una cosa más bien como una suerte de fetichismo de otro tiempo, qué sé yo. Mentira, mentira vil. La lectura es fundamental para el desarrollo y la mejora de las habilidades de la escritura. El contacto mismo con la sustancia verbal hace que tu cerebro adopte
aprenda recursos, adopte ritmos, adopte estilos. Y es como estar en el gimnasio, es estar entrenando para que cuando llegue la hora de la escritura, pues tú estés mucho más preparado para ello, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, permítanme, tengo que contestar aquí. Siempre me mandan un mensaje urgente cuando estoy grabando. ¿Qué cosa? La lectura, de hecho, tradicionalmente es el punto de partida. Uno se convierte en un escritor porque ha sido antes un lector. ¿Sí? Borges decía que se envanecía de ser un lector más que un escritor, y tiene toda la razón del mundo. Leer es profundamente, además es profundamente placentero, es como conducir un automóvil que otro construyó. En cambio, ponerte a escribir es ponerte a armar el vehículo, y eso te va a llevar tu tiempo, pero para que tú entiendas cómo se construye ese vehículo, pues tienes que haber estudiado todo lo posible sobre los propios vehículos, ¿no? Es un ejemplo medio bobo, pero creo que vale. Muchos escritores cometen el error de no leer lo suficiente. ¿Qué clase de escritores son? Pues un escritor irresponsable, ¿no? Y yo creo que aquí una cosa que me gustaría subrayar es que no se trata de que leas solamente los géneros o el género en el que tú te quieres desarrollar y que trates de imitar constantemente a alguien que sea tu paradigma, ¿no? Eso como una etapa inicial primera funciona, pero no es suficiente. Hay que leerlo todo, hay que leer los diferentes géneros. Por ejemplo, la poesía, que es un género que es el que más he producido, es algo que me gusta mucho leer, porque además permite entrar a saco ahí en un libro cualquiera, lees un poema o dos. Me gustan los poemas en prosa, me gusta mucho el ensayo también, porque me permite ir hacia atrás y hacia adelante, leo párrafos y aprendo, ¿no? Como fulano, digo, ¿por qué me seduce tanto la prosa, qué sé yo, de Alfonso Reyes, por ejemplo? ¿Qué tiene la prosa de este señor? Bueno, pues hay que poner atención para ver qué tiene la prosa de este señor. Y entonces me pongo a trabajar tratando de reproducir aquello. Aprendiendo, por ejemplo, el uso de los adjetivos, la sintaxis, las dimensiones del párrafo, la dimensión de la oración. Todo eso, aunque uno sistemáticamente no se disponga a estudiarlo, el simple hecho de estar en contacto con el texto hace que uno adquiera el ritmo, que uno internalice esos ritmos. Eso es fundamental, ¿sí? Además, por ejemplo, en el caso de la ficción, uno aprende sobre, además de lo mencionado ya, las estructuras narrativas. ¿Cómo voy a contar la historia? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con base en la acción? ¿Hasta qué punto es válido la digresión? O sea, irme hacia atrás. El flash, ¿cómo se llama? El flashback o el flash forward, ¿sí? Creo que se llama analepsis. Creo que analepsis es el flashback. Y puede ser. Prolepsis creo que entonces es el flash forward, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cómo se cuenta una historia? ¿Dónde empiezo la historia? Una cosa importantísima, muchachos, el punto de vista. ¿Quién está contando la historia? ¿A través de qué ojos nos estamos enterando de los hechos que se cuentan ahí? Todo eso lo vamos a aprender en la lectura. 3. Otro error esencial de los escritores es la falta de planificación y estructura, ¿sí? En inglés hay dos términos muy comunes. Uno de ellos es el de outliner y el otro es de pantser, ¿sí? El outliner es aquel, digamos, escritor sistemático. Es un escritor que antes de picar la primera tecla, pues se ha dedicado a visualizar una estructura determinada y lo ha puesto en papel. ¿Sí?
En el caso de la ficción, pues esto supone saber más o menos cuántos capítulos va a tener la novela, qué extensión va a tener la novela, cómo voy a distribuir la acción en esos capítulos, ¿sí? Hay muchísimos modelos que te pueden ayudar. Pero lo importante es la estructura. Yo siempre pienso en esto. Digo, porque yo soy un outliner, ¿no? Comprometido con la idea de la visión, la proyección y la estructura. Los pantsers, como dicen, son los, que es una expresión que no entiendo, son los que simplemente se sientan y empiezan a escribir ahí de su ronco pecho. Van colocando un personaje, parten de una situación, colocan un personaje y van viendo cómo lo va resolviendo, ¿no? Obviamente son personas que tienen internalizadas las estructuras y saben exactamente cuáles son los ritmos de la narración, en qué momento hay que introducir un cambio de ritmo, en qué momento hay que introducir una ruptura en la estructura para sostener la tensión narrativa, ¿ya? Pero a mí, digo, es una elección personal, a mí eso me parece inasumible, porque yo no podría dormir, por ejemplo, yo no podría dormir. En la noche me iría y todo preocupado, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí estoy escribiendo y aquí tengo... Es un guión a mano, ¿sí? No se ve porque está escrito en lápiz, ¿no? Bueno, más o menos se ve la escritura, ¿no? ¿Se fija? Tengo capítulo a capítulo. Ahora, esto es un outline general que lo tengo aquí al lado, en una tril, ¿sí? Pero en el programa que utilizo para escribir tengo la distribución de los capítulos y cada capítulo pues está separado en párrafos y cada párrafo habla exactamente de cuál es la función de ese párrafo, qué va a suceder ahí, de una manera general, ¿sí? Y cada capítulo tiene su outline detallado. Fíjense, la novela va a terminar más o menos entre los 180 y 180,000 y 190,000 palabras. Ahí voy a parar. Y tengo el outline detallado, tiene una extensión más o menos de, creo, alrededor de entre 13,000 y 15,000 palabras, más o menos, me parece. No he revisado bien, pero por ahí anda. Imagínense, 13, 15,000 palabras. ¿Cuántas páginas es eso? A ver, ahora les digo. Más o menos son como 50 páginas. Más o menos, ¿no? Digamos que entre 35 y 50 páginas de outline. Todo eso lo tengo que escribir antes de empezar a escribir la primera palabra. Y los pantsers dicen, no, pues eso va en contra de la labor artística del escritor, que tiene que estar improvisando y fluyendo, ¿no? Como el pintor fluye frente al lienzo. Y eso es mentira, no se sostiene. Porque por principio de cuentas, cuando tú haces el outline, no sé cómo se diga en español, pues ¿cómo se dirá outline? La guía. A ver, no me quiero quedar con esto. Voy a ver cómo se dice outline para que me quede ya bien grabado. Para que me quede bien grabado. Descripción, dice. No. Esbozo. Eso me gusta más. Bueno, voy a usar esa palabra. Para que quede entonces el esbozo bien realizado, ¿no? Ahí hay una labor de creación, de creatividad. Ahora, dicho esto, por más detallado que sea ese esbozo, cuando estás escribiendo, ¿cómo traduces eso que dice ahí al texto mismo de la novela?
A través de la creación. Y hay flow. Entiendo eso del flow de estar arrebatado. Y vas recomponiendo. De pronto hay cosas que tú marcaste en el outline, en el esbozo. Y cuando lo estás escribiendo dices, no, esto qué chafa, esto no funciona así, no funciona bien, mejor lo voy a poner así. Entonces, en ese diálogo que tú estás sosteniendo con el outline, ocurre un proceso de creatividad. Pero es que yo no puedo escribir sin un esbozo. Para mí es tan absurdo como intentar construir una casa sin un plano. Imagínate querer construir una catedral sin un plano. Pues es absurdo. Entonces, la falta de planificación y la estructura es otro error fundamental. Y se paga caro. Y regularmente los escritores jóvenes comienzan a escribir así porque tienen un impulso y quieren escribir. Y entonces terminan escribiendo cientos y cientos de páginas que no van a ninguna parte. Empiezan muy entusiasmados y de pronto se dan cuenta que pues aquello no va a ningún lado y lo peor del caso es que no tiene compostura y que lo que tienen que hacer pues es simplemente tirarlo a la basura y volver a empezar. Y entonces empiezan y van dejando detrás de sí un montón de borradores inconclusos, que no es malo, digo, es parte del proceso de aprendizaje, pero se puede, digamos, hacer esa curva de aprendizaje mucho más suave si partimos de la idea de estructura, ¿no? Bueno, en ese esquema, es una palabra que me gustaría usar más que esbozo, en ese esquema o plan de trabajo, es importante establecer, digo aquí yo, los puntos claves, la secuencia de eventos y asegurarse que la estructura del texto sea lógica y de acuerdo a los objetivos que nosotros nos planteamos como contadores de historias, ¿verdad? Bueno, van que 22 minutos. Un cuarto error fundamental de los escritores de ficción, así le voy a poner al video. Errores fundamentales de los escritores de novela. Pues es un poco la continuación del anterior y es depender demasiado de la inspiración. Esta palabra la detesto, ¿no? No sé qué significa eso de la inspiración. Muchos escritores, digo aquí en mis notas, caen en la trampa de esperar que la inspiración, en la inspiración antes de empezar a escribir y entonces están ahí viendo el techo de la casa, ¿no? Buscando que baje un rayo de luz que los ilumine para ponerse a escribir. Y eso no funciona así. Es importante establecer un protocolo de escritura, un hábito de escritura. Yo tengo un hábito muy claro que es escribir 2000 palabras al día. Por ejemplo, hoy domingo, porque yo no descanso nunca. Hoy domingo empecé como a las 9:25 de la mañana y terminé a las 12:10 del mediodía. Fue bastante rápido. Bastante rápido. Ahora, una cosa que desarrollé, al principio me planteaba escribir 2000 palabras nada más. Y había días que en un par de horas me lo quitaba de encima. Y había otros días en los que me daban las 3, 4 de la tarde o más tarde incluso y yo no podía terminar con las 2000 palabras. ¿Por qué? Entonces desarrollé un método. Esas palabras las divido en 200, esas 1000 palabras las divido en 200 palabras más o menos. Entonces lo que hago es lo siguiente, empiezo a escribir. Cuando llego alrededor de las 200 palabras, ¡pum!, paro y utilizo un cronómetro. Pongo el cronómetro y descanso 5 minutos. Esto es muy angustiante porque yo tengo el impulso de quiero seguir escribiendo y digo, no, detente. Entonces, esa represión del impulso de seguir escribiendo hace que cuando pasen la pausa de los 5 minutos, me arroje a la página. Entonces me di cuenta que con ese truco de los 5 minutos siempre terminaba mucho más rápido que si simplemente sin un reloj, sin un método, sin una disciplina, me pusiera nada más a escribir con la idea de un número en la mente, que son las 2000 palabras.
2,000 palabras son un montón de palabras. Piensa que para las editoriales, por ejemplo, los manuscritos, lo que llamarían en inglés the sweet spot, ¿no? El baremo, ¿cómo se dice? Baremo dicen en España, es una palabra que no es tan común en Latinoamérica. Digamos, el margen, ¿sí? De número de palabras que son las más, digamos, comunes, sería entre las 65,000 y las 80, entre las 65,000 y las 95,000 máximo, ¿no? Palabras. Entonces, pues imagínate, vamos a suponer 95,000 palabras. Vamos a marcar el número máximo, ¿no? 95,000 entre 2,000. Pues en 48 días, en 48 días, que son menos de 2 meses, tendrías un manuscrito completo. Obviamente considerando que vas a trabajar sábado y domingo. Si eres de los que descansan los fines de semana, que yo no lo hago, pero entiendo que haya gente que lo quiera hacer así, pues vas a tardar más. Pero aún así vas a tardar menos de 3 meses. O sea, en menos de 3 meses puedes tener un manuscrito terminado. Y entonces a partir de ese manuscrito, pues puedes empezar a trabajar en lo que mencioné antes, que es la edición, la revisión, la reestructuración, porque vas a tener que quitar cosas, poner cosas, como ya el trabajo fino, ¿no? Digamos que el primer draft es como levantar una casa, lo que llaman obra negra, ¿sí? Y entonces ya que tienes la estructura básica de la casa, que sería el borrador principal, entonces viene la parte que yo llamo la parte más disfrutable, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, meter la tubería, todo de la plomería, todo lo de la electricidad. Y una vez que metes toda la parte de la plomería y la electricidad, pues entonces empiezas a poner en los pisos, los acabados interiores y exteriores, y después pues las ventanas, las puertas, la pintura y finalmente la amueblas. Y en un momento vas a tener todo hecho. Pero toma su tiempo, porque hay que hacer pausas, hay que dejar descansar. Poner a marinar, decía un amigo mío, ¿no? El texto. Yo le llamo ponerlo en el cajón o en el congelador. En el congelador. Meterlo al congelador para que se enfríe y después tomarlo otra vez. Cuando tú estás muy involucrado con un texto, dejas de ver los errores. Y es como el perfume, ¿no? Que de tanto que tu propio perfume no lo hueles, ¿sí? Pero la gente en cuanto te huele lo detecta, pero tú estás tan cerca de que dejas de percibirlo, ¿sí? Por ejemplo, el aroma de tu casa. Para ti tu casa no huele a nada, pero eso es mentira. Tu casa tiene un aroma. Toda la gente que llega a tu casa identifica ese aroma que hay en tu casa y que tú detectas cuando llegas a la casa de otra persona. Por eso es importante hacer pausas. Y el otro error, y con esto termino, el quinto error esencial de un novelista, y sobre todo entre la gente más joven, pero no solamente entre ellos, es un error fatal. Un error que puede llevar a que aquella persona pues fracase en su intento de convertirse en una escritora, en un escritor de novelas. Y me refiero a la incapacidad para gestionar la crítica. No aceptar la crítica constructiva es un gran problema. Hay gente que se aferra. Hay gente que se aferra a que la novela va a ser como él o ella quiera. Y punto. Hombre, estás cavando tu propia tumba. Los grandes, como yo le digo a mi hijo mucho esto, los grandes, los verdaderamente grandes, tienen coaches, tienen opinantes, tiene gente que los acompaña, que los guía, que les da auxilio, que es necesario. Tú serás tan buen escritor como buenos sean tus editores.
yo sé que muy probablemente tú que me estás escuchando, pues no tengas el conocimiento suficiente para, o el dinero para pagarle a un editor profesional que trabaje contigo, ¿no? Pero es deseable que tengas gente en la que tú confíes que pueda leer tu manuscrito y que te dé una opinión, ¿no? La crítica constructiva, muchachos, es fundamental para el crecimiento y para la mejora. Eso digo aquí en mis notas. Por eso es importante ser sensible a ella, tener la mente abierta y entender que uno va a, a tener que atender las sugerencias de esa crítica y que hay cosas que uno va a tener que quitar. Y termino con una anécdota que tiene que ver con la crítica constructiva. Esta anécdota la leí en alguna parte hace mucho tiempo. Resulta que Ernest Hemingway tenía la fama de que era un tipo muy rudo, ¿no? Muy corajudo, muy agresivo, y que entraba a todas partes ahí como si fuera un torbellino y un tipo de malas pulgas. Y entonces él publicaba en un periódico en Nueva York. Un periódico o una revista, no lo sé, no lo recuerdo. Pero mandaba su manuscrito y se lo publicaban. Y entonces resulta que en esa redacción ya lo conocían muy bien y sabían que no podían tocar absolutamente nada, que tal como este señor quería, así tenía que ser publicado aquella columna, aquel texto. Entonces, conociendo de su ferocidad y su agresividad, saben que estoy dudando. No sé si era Hemingway o era otro escritor. Para el caso es lo mismo. Vamos a poner que era Hemingway o cualquier otro escritor de malas pulgas. Entonces, en esa redacción tenían la costumbre de que cuando llegaba uno nuevo, le entregaban el manuscrito de este escritor y le decían, oye, revísalo, edítalo. Y entonces esta persona, este nuevo, lo leía, lo editaba y le decía, no, fírmale aquí que no sé qué para hacer los cambios. Sí. Y entonces hacían los cambios. Y este escritor pues leía su columna y se daba cuenta de los cambios y al día siguiente entraba como una tromba en la redacción queriendo estrangular a todo el mundo, ¿no? ¿Y quién fue el hijo de tal por cual que le metió mano a mi sacrosanto manuscrito? Entonces ahí el jefe de la redacción, mire usted, don fulano, fue ese que está allá. Y se lo echaba, pues, ¿no? Era una especie de novatada bastante cruel, de otro tiempo, por supuesto. Pero la anécdota va en el sentido de que en una ocasión llegó un muchacho bastante joven, no llegaba a los 20 años, con mucho talento, y llegó a esa posición y le hicieron la misma broma. Llegó el manuscrito de este escritor, que yo creo recordar era Hemingway, pero ya no estoy seguro. Llegaba el manuscrito de este escritor, llegó y se lo dieron inmediatamente para hacerle la misma novatada. Y entonces el muchacho se puso a escribir, a editarlo. Le quitó aquí, esto. No, pues firman aquí. Firmó, va, a impresión. Y se imprimió la columna. Y al día siguiente, pues muy temprano, llegó como un toro bravo, ¿no? Echando chines y jotas y con la pistola en la mano. Que si por qué le habían hecho esa canallada otra vez, que ya estaba hasta aquí de soportar todas esas insolencias. Entonces el jefe de la redacción le dijo, aquel que está ahí al fondo. Y fue y se le puso ahí al brinco, ¿no? Y le dijo, oye muchacho estúpido, ¿cómo se te ocurre? Tú fuiste el que le... Y para sorpresa de los otros periodistas, se paró y le dijo, efectivamente, señor, yo edité su texto para que quedara mejor porque tenía tal y cual y tenía dos oraciones que eran incoherentes, incongruentes e ilegibles. Entonces, es mi trabajo, me pagan por ello y eso fue lo que hice.
Y el escritor, pero es mi trabajo, lo hice y punto. Sin que se le acelerara al muchachito el corazón. Y entonces este escritor enfurecido volteó a verlos a todos y les dijo, ven, aquí está uno que sabe lo que está haciendo, de verdad. Por favor, no quiero que nadie toque mi manuscrito sino este caballero que está acá. Y le da la mano y le dice, muchísimas gracias por ayudarme y tal. Y se fue. Lección. Obviamente, la lección aquí es que todos necesitamos que nos editen. Y la otra lección es que tenemos que asumir la edición como algo, como parte de la estrategia, ¿no? Como parte de la propia profesión, pues. Y punto. Y punto. Entonces, quien renuncia a la edición, quien encaja mal las críticas, es alguien que no valora su trabajo. Bueno, me pasé 6 minutos. Hoy me pasé más porque metí lo de la anécdota, me acordé ahí a lo último. Pero bueno, seguimos, vamos a seguir. Quiero aprovechando la experiencia de mi novela, traer aquí a la mesa de la discusión estos temas que tienen que ver con la escritura para tratar de que, bueno, las personas que tienen los mismos intereses que yo digan, aquí estoy, y puedan también poner su granito de arena y puedan, pues, formar parte de esta comunidad virtual. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Déjenme un mensaje, un me gusta, compartan. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Bye.